Se fueron, llegaron al lugar, empezaron a hacer la excavación. Después de que ya terminaron la sepultura, se baja mi papá y don Cayetano le da la imagen. Y mi papá pone al Señor de los Milagros viendo para el pueblo. Empezaron a juntar mucho humo para proteger a la imagen, que no se fuera a humedecer por la humedad de la tierra. Se fueron a una milpa que está ahí cerca y de allí llevaron bastante rastrojo para proteger más a la imagen de los paderones de la sepultura. Empezaron a cubrirla con tierra. Después de la tierra tumbaron algunos árboles y le pusieron encima para que no se notara nada de la excavación que habían hecho. A los pocos días agarran a mi padre, lo agarra el gobierno y le pregunta el gobierno: ¿dónde tienes el Cristo? El Cristo yo lo tengo, pero al Cristo le prometí no descubrirlo hasta que la persecución termine. De mí hagan lo que ustedes quieran. Se lo llevan preso para la ciudad de Uruapan. La tropa que llevaba a mi papá, entre esos soldados iba un soldado de San Juan. El soldado se llamaba Luis Equigua Anguiano. Y ese soldado iba caminando junto a mi papá. Mi padre le dice a Luis: Luisito, ¿sí me irán a fusilar? Le dice el soldado: está sentenciado a muerte. Entonces mi papá le dice: lo que más me puede, que yo voy a dejar tanta familia rodando como ustedes quedaron cuando les faltó tu padre. Ustedes quedaron chiquitos, eran 5 o 6 puros hombrecitos, y tu mamá se acomedía en los hogares a hacer algún quehacer, y de allí se granjeaba ella un bocadito para llevarles a ustedes para seguirlos manteniendo. En partes le daban también algún dinero para que ella se ayudara. Y que mi padre pues guía al soldado con el rabo del ojo, y el soldado que iba caminando con el pescuezo grueso queriendo llorar. Le podía mucho de lo que le fue platicando mi papá. Llegaron al lugar donde iban a fusilar a mi padre, y el pelotón de soldados ya estaba listo nomás para recibir la orden de la sentencia. Cuando el capitán quiso poner a mi papá con el pecho a la pared, mi papá no se dejó que lo pusiera. Lo agarró, lo abrazó al capitán, se tumbaron, se hicieron nudos, y los soldados no pudieron hacer fuego. Se revolcaron, el capitán pateó mucho a mi padre, lo sableó, porque traía un sable, y con ese sable le dio muchos cuerazos a mi padre. Pero gracias al Señor de los Milagros, porque allí se notó que ese soldado Luis Equigua Anguiano fue el que ligó a mi padre, por lo que le había platicado. Lo volvieron a dejar libre, todo golpeado, todo moreteado, todo chicoteado, lo dejaron tirado, se fueron, se fue el gobierno. Se volvió a controlar mi padre, se recogió a San Juan, Paranguelputero de las Colchas. Allí siguió al pendiente de lo que tenía su responsabilidad. A los largos días volvió el gobierno a agarrar a mi padre. Decía mi papá que por allá donde lo traían preso, donde los soldados hacían algún paraje, donde iban a descansar o a comer, que luego nombraban a uno de los soldados: soldado fulano, a asegurar el reo. Y amarraban a mi papá de algún árbol de pies y manos, que cuando ya se desocupaban, seguían caminando, llegaban a los ranchos. Los familiares de aquellas casas, de aquellos ranchos, toda la gente se escondía porque le tenían miedo al gobierno. Dejaban libres sus casas y los soldados se metían y acababan con todo lo que había para comer. 15 días trajeron a mi padre por allá, en esos lugares. Cuando volvían a hacer paraje en algún otro lugar, de alguna res que veían por allí, la agarraban, la tumbaban, la mataban y le cortaban carne lo que podían, y luego nombraban a otro soldado para que asegurara el reo. En esa tropa andaba un soldado que le decían el Santo Viejo, y decía mi papá que ese Santo Viejo era el único que hacía por mi papá, que cuando mataban la res, él le cortaba un pedazo de carne, se la rescoldaba, se las melazaba y se la daba a comer a mi papá, o unas tortillas se las daba en la boca. Mi papá le comía lo que podía, y lo que no se le tiraba y ya no podía levantarlo porque estaba asegurado de pies y manos. Y que ese mismo soldado en las noches donde hacían paraje hacía lo mismo,
A la hora de la cena le llevaba otro taco. Y los suaderos de su caballo, esos suaderos se los llevaba y se los ponía en la cabeza para el sereno.